Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Gracias por estar con nosotros en MXN Radio y Televisión y en este su programa Fuego Cruzado, en donde hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes a un analista político, columnista, una persona que ha formado y logrado un liderazgo en opinión en la península de Yucatán. Se trata de Hugo Trejo. Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lidia? Qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio hoy. Igualmente, y hoy fíjate qué bien te saludé, ¿eh? ¿Cómo te va, Hugo? Porque ya Sí, ves porque que, otras veces hay un tal Hugo. sí, sí, pero en esta ocasión no. Pero además lo hago con todo respeto, Hugo. Y tenemos temas muy importantes, dos fundamentalmente, para hablar, si bien no de toda la península, que podríamos hacerlo dado tus conocimientos, sí del estado de Quintana Roo, en donde hoy aquí en los diarios capitalinos, en algunos de los canales de televisión pagada, se habla ya de la incursión de la barredora en Quintana Roo. Se habla también de Ana Patricia Peralta, que es la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, y su posible incursión con estos grupos. Se me hace un tanto difícil de aceptar de manera abierta que puede existir una relación de tal profundidad. Sin embargo, si analizamos que al Estado ha llegado un gran número de tabasqueños, que se tiene una inseguridad casi permanente, que Quintana Roo abona todos los días las cuentas oficiales del sistema de seguridad y abona con su par de muertitos, con su ejecutado, con, en fin, una serie de delitos que se están cometiendo en la entidad y que parece no tener freno, te entra la duda. ¿Cuál es el panorama en ese renglón, Hugo? Mira, Lilia, recuerda que Quintana Roo ha estado ligado históricamente a Tabasco. Desde la misma conversión de territorio-estado, el último gobernador enviado por el gobierno federal, pues era David Gustavo Gutiérrez Ruiz, ¿no? Eh, Sí, tabasqueño. Primero, ¿no? En lo político, la formación de los cuadros de don Jesús, que acaba de fallecer, don Jesús Martínez Ross, el primer gobernador constitucional, pues era gente de alguna manera ligada también a David Gustavo. Aparte, la migración de muchos tabasqueños que han venido a hacer vida y hacer también de las malas en el Estado. Mucho tabasqueño ligado a los cuerpos policíacos, recuerda los cuerpos, casi siempre la mayor parte de los integrantes de seguridad pública, sobre todo en el municipio de Benito Juárez, pues era gente de origen tabasqueño. Acabamos de tener un sexenio como el de Andrés Manuel López Obrador, un tabasqueño que también tuvo mucha influencia en Quintana Roo, uno de los estados que más apoyaron su gestión electoralmente. Pues Eh, él ganó las tres veces que y participó en la contienda presidencial. En Quintana Roo ganó total y completamente, ¿no? sí, siempre ganaba. De hecho, desde que participó él como candidato, siempre ganó en Quintana Roo, perdió en el resto de la República, pero en Quintana Roo ganaba. Y pues toda la inversión que metió al Estado, hay una influencia que no se puede soslayar de la sociedad tabasqueña en Quintana Roo. Eso, pues, se, se conecta tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Lo malo es la barredora, si hay una influencia, si hay el crecimiento delictivo en el estado de Tabasco, una organización
económico, político y criminal, pues obviamente va a tener nexos en Quintana Roo por las relaciones familiares y políticas que hay, ¿no? La familia Gutiérrez Ruiz, los hijos se les señala como parte también de esta trama que hay en el estado de Tabasco y tienen influencia en Quintana Roo, tienen negocios, tienen presencia hasta bueno, familiar, ¿no? Se habla también de la presidenta municipal, Anapati Peralta, no solo está unida nupcialmente con un hijo de un exfuncionario público de Tabasco, sino que también el mismo ambiente criminal que prevalece en Cancún, las ejecuciones cotidianas, diarias, pues hacen ver que hay una presencia criminal organizada en el municipio. Y ya lo ligas a todo esto que está ocurriendo, pues no te queda duda de que algo hay. De que puede haber una infiltración ahí gravísima, porque fíjate que, te repito, hay muchísimo tabasqueño viviendo en Quintana Roo. Acabas de hacer una remembranza sobre la llegada de David Gustavo y su influencia en Quintana Roo, pero ¿cuántos miembros del gabinete se han tenido y que son nacidos en Tabasco también? Hay una, hay una relación, como mencionas, muy directa en el caso de Anapati Peralta. Pero ¿será este el único cártel que se tiene? Porque también recordemos que Mario Villanueva, uno de los señalamientos que tenía era con el metro, un operador en Tabasco de la delincuencia organizada. Así es, así ¿Eh? es. También ahí Mario Villanueva estuvo acusado por tener relaciones con el metro y de ahí que pues que le colgaran el San Benito de estar relacionado con las bandas criminales. Pero también está el huachicol, también están todas las gasolineras que existen en el estado, también están aquellas gasolineras que se instalaron para surtir a los volqueteros, a todos los vehículos, los camiones, etcétera, que trabajaban en la obra del Tren Maya. ¿Y qué hay con eso? ¿No se investigan las Sí. gasolineras? No, Porque y tenemos las acuérdate de también Loret de de la relación. Mola y tenemos las de Ricardo Vega. Así es. Y acuérdate también de que el aeropuerto también era un centro de tráfico de turbocina y de combustibles. Hubo casos que incluso hasta miembros de los sindicatos de trabajadores del aeropuerto fueron asesinados por eso, hace varios años. O sea, siempre ha habido estas relaciones criminales vinculadas al tráfico de combustible, ¿no? Y pues ahora una de las obras mayores que tuvo la administración de Andrés Manuel en Quintana Roo, pues es el Tren Maya, y sí, sí, hubo un consumo enorme de combustible a través de toda la maquinaria de volquetes y todo eso. Y recuerdo yo sé que el sistema que se manejó, por ejemplo, para con los volqueteros del estado era que se les pagaba una renta fija en donde se incluía el combustible. El combustible lo dotaba la empresa del Tren Maya, se surtía y pues ya no se rellenaban los tanques de los volquetes en las gasolineras, sino que había tanques dentro de la obra donde se llenaban los volquetes y todo ese combustible pues puede ser objeto de sospecha precisamente de eso del huachicol, ahora que todo está saliendo a la luz pública. Pues sí, porque a los estacionamientos de donde se centraban pues la proveeduría de las obras, ahí estaban pues las pipas de gasolina surtiéndole a los volqueteros, ¿no? Sí, así es. Esa es una parte muy oscura del manejo de los presupuestos para el Tren Maya, ¿eh? Porque se manejó en las obras, se manejó no solo la dotación de combustible de esa manera, no a través de las estaciones de servicio que tiene las franquicias de Pemex y todo, sino a través de manera directa en la obra, así como se manejó también el pago de muchísimos trabajadores
de casi todos los trabajadores también con efectivo, no se manejó a través de cuentas o a través del sistema bancario, sino que se les pagaba con efectivo en cada tramo de la obra a casi todos los trabajadores que se emplearon para eso. Y eso pues entraña opacidad, entraña oscuridad absoluta en el Y manejo de los corrupción, recursos que se emplearon. y corrupción, mucha Sí, corrupción. necesariamente, desde que hay opacidad y oscuridad en eso, pues por algo se maneja así, ¿no? Porque hay desvíos y hay mucha tranza, hay mucha corrupción. Pero fíjate que este es un punto, el de la entrega de combustible en las obras, que hasta que fue tan descarado como en el caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde también dentro de la obra, a la cual le pusieron una barda para evitar que estuviera uno husmeando cómo entraban y salían los volqueteros y sacaban material y metían otro material y etcétera, y sobre todo donde estaban las instalaciones para surtir a todos esos camiones de combustible, ¿eh? No es el único caso el Tren Maya. Ya lo tuvimos en el nuevo aeropuerto, que tampoco se supo nada. Pero si nos vamos más atrás, creo que es una práctica que se ha seguido en todas las obras públicas y que no se ha manejado de ninguna manera con transparencia esto que es un robo de combustible. Porque de otra Así manera, es. imaginemos que los gasolineros se volverían hipermillonarios con estar cargando gasolina y cobrándole al gobierno, pues todas estas dotaciones, ¿no? Como se hizo millonario Muriño Atanés con con la factura del diésel para eh, esta flota pesquera y camaronera del Caribe. Él les entregaba el combustible cuando llegó, fueron cancelando esta flota. Recordemos que en el avance de las obras de Pemex se fue eliminando la captura de escama, la captura camaronera, desapareció esa gran flota, pero él siguió cobrando el diésel. Sí, Entonces, así como logró Mourinho Atanés de no tener nada, llegar a comprar el equipo de fútbol, ser dueño de medio Campeche, tener fortuna en su tierra natal en España, pues imaginemos lo que hubiesen logrado también los gasolineros, ¿eh? Los Loret, los Vega y muchos otros en el resto del país, en cada obra pública, ¿por qué nadie pone el pago que se hace de la gasolina? Ahora, si la gasolina es de una empresa como Pemex, que es del gobierno, pues que lo transparenten, ¿no te parece? sí, así es. Bueno, así debió haber sido, ¿no? Pero no se hizo así. Y te digo en todas las obras, no solo las obras del Tren Maya, en las reconstrucciones que se hicieron de las zonas arqueológicas, la misma práctica se usó de emplear trabajadores y pagarles en efectivo y mantenerlos sin seguro, todo lo que debería tener un trabajador que le exigen a cualquier particular que cumpla con todas las leyes laborales, con el seguro social. En el caso de estas obras no se cumplió, y te digo, se les pagaba en efectivo, como una raya semanal. Incluso ha habido casos y se sancionaron algunos de que hasta les cobraban una cuota a los trabajadores por trabajar, o sea, les daban una lana y tenían que pagarse con algunos encargados de la raya ahí, tenían que pagarle una cuota a esas personas, y eran militares que fueron sancionados algunos, pero en la mayor parte no, porque fueron millonarias sumas las que se manejaron en ese sector. Pero mira, yo recuerdo hace mucho tiempo mi primera experiencia eh, con la corrupción, o sea, el contacto directo con la corrupción. Yo era estudiante, me tocó pasar alguna vez por Coatzacoalcos con una amiga y me llevó a hacer algunas recorrido a lo que se dedicaba, por ejemplo, y se dedicaba a realizar trabajitos pequeños para un taller de su tío, y fuimos a las oficinas a Pajaritos a meternos allá y le encargaran cosas, y en dos, tres cositas que le encargaron, pues se ganaban una la nota, pero había cosas que le encargaban que pues, los podía haber hecho el mismo encargado de recursos materiales del departamento, ¿no? Pero todo lo encargaban, que un cofre de un tráiler, pues
O sea, si el cofre costaba, no sé, en aquel tiempo algunos 500, 600 pesos, pues terminaban pagando 4 o 5 mil pesos por él porque había intermediarios. Y esa cultura de la corrupción, pues se vivió mucho en Tabasco, ¿no? Para mí siempre el estado de Tabasco era un ejemplo de lo que es la corrupción a nivel nacional, porque ahí estaba Pemex, ahí estaban las obras, ahí estaban los contratistas, y siempre Pemex se ha visto como, pues como un nido de corrupción, ¿no? En el país. Y ese ejemplo, pues ahora lo tuvimos con mucho constructor y mucha gente que estaba involucrada en las obras del Tren Maya, y que de ahí vienen de esa formación empresarial y política, ¿no? Ligada siempre al tráfico de sumas millonarias en obras públicas, de dudosa calidad y de costos, ¿no? De grandísimos costos para el país. Pero fíjate que lo más triste es que se pueden tener pruebas, se hacen denuncias, hay cosas que están a la vista, que no requerirían realmente de mayor investigación porque las agarrarían infraganti, ¿no? ¿Eh? Serían Sí, realmente castigadas de manera inmediata porque pues las estás mirando. Sin embargo, no pasa nada, Hugo, nada. sí, Recordemos el escándalo de los medicamentos con otro así es. tabasqueño, con Amílcar, el gran amigo de López Beltrán, y, Sí, y no pasó nada, sí, absolutamente nada. Se exhibieron los audios, se exhibió todo y sí, mira, con ese pretexto que se esgrime siempre de que antes eran corruptos, de que son ataques, de que eh, nos quieren dañar en la imagen. no, y que la Eso presidenta da pie dice, a que ella se. se queja de que son ataques, que los quieren hacer ver mal. Y yo Así una, otra es, y otra vez le he pues dicho a través de nuestros micrófonos, nadie quiere que le vaya mal al presidente de la República, así es, sea del partido que sea, ¿no? así Sea es. se trate de hombre, mujer o quimera, ¿verdad? Nadie quiere que le vaya mal al presidente porque nos va mal a todos, lo estamos Así viviendo. es. Así es. Y ese es el pretexto para generar la impunidad, porque uno entiende que ciertos personajes de la vida pública, pues se conducen con buenas intenciones y de manera honesta, pero no todos. No puede No, y por desgracia son cobijar los con ese menos. manto a todos. Al final de cuentas, ya sea un gobierno priista, un gobierno periodista, un gobierno panista, al final de cuentas, todos tienen personas buenas, pero tienen también muchos malos. Y esos malos no pueden entrar dentro de esa cobija de impunidad que, con el pretexto de que son ataques políticos, este, los tengo que perdonar, o tengo que hacer que no los veo cuando estallan estas cosas ahora, ¿no? Bueno, como siempre, porque siempre se ha señalado eh, a colaboradores del gobierno federal que han incurrido en desviaciones gravísimas desde el inicio del sexenio pasado, recuerdas, pero siempre Claro. con el argumento de que son campañas negativas que pretenden dañar la imagen del gobierno, pues se les esculpó. Acuérdate de Julio Scherer, que desde la misma oficina de la presidencia, que estuvo involucrado y de que estuvo acusado. Así Bueno, es. el Segalmex empezó al inicio del sexenio de López Arturo Obrador, Romo, y no termina, bueno, Alfonso Romo, o ay, sea, perdón, Alfonso Romo. sí, y así te vas, y wow, esto está peor que en los tiempos que ellos consideraban peor en materia de corrupción. Ahora, en el caso de Ana Patti Peralta, habrá que señalar que ella pertenece a una familia de hoteleros allá en Quintana Roo. Su abuelo, un hombre muy trabajador, logró aumentar sus inmuebles dedicados a la hotelería
y con muy pocos señalamientos de estar relacionado con actividades ilícitas. Me parece que a diferencia de otros hoteleros también de la entidad y que son yucatecos y tabasqueños, en el caso de don Diego de la Peña, que en paz descanse, murió hace un año, no había ningún tipo de señalamiento. Fue inclusive sus críticas al final se referían a la transformación que habían vivido sus hoteles, pero como sugerencia de sus hijos, de hacerlos exclusivos para quienes tienen prácticas diferentes a la heterosexualidad. Pero él siempre fue bien visto, un hombre amable, un viejo sencillo, un viejo sabio, de muy buen carácter, en fin, y surge la oportunidad, como sucedió con Juan Carrillo, otro hotelero y restaurantero, muy chambeador, gente honesta, que llegaron a Quintana Roo a establecerse para hacer otro patrimonio, pero también para contribuir con los quintanarroenses en varias áreas. ¿Y qué pasó cuando sus hijos entraron a la política? Juan Carrillo llegó Sí, a ser presidente municipal de Isla Mujeres y triste figura. sí, Salió diputado acusado de federal 20 actual del mil Partido actos de Verde corrupción. Ecologista y la verdad sí, muy polémico y muy vinculado a cuestiones de corrupción y de tráfico de influencias y manejo irregular de los recursos públicos, ¿no? Pero pues como Y todo se Anapati, arregla a veces entre, ahora con todos estos señalamientos. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? Si estos jóvenes que pues no tuvieron ninguna carencia económica, que no tienen esto que pues se les atribuye a los morenistas, a muchos morenistas, de tener una venganza como clase social y por eso perjudican a tantos, ¿no? Ellos no la tienen. Ellos podrían haber hecho un gobierno sin necesidad de meterle una uña ni de hacer un negocio. así es. Y sin embargo, Mira, pues salieron igual y ahora esto ligado a la delincuencia organizada, pues hace las cosas más graves para la Anapati, ¿no? así es, porque como tú bien dices, mira, cuando un empresario se mete a política, si no demuestra que realmente tiene vocación para servir, que realmente su presencia en el gobierno, dentro del gobierno, es para crear proyectos en beneficio de la sociedad, lo que no recuerdo un solo caso hasta ahorita que ejemplifique esta voluntad, entra a robar, porque por el puro sueldo que obtiene del servicio público, pues no le llega a lo que obtiene en sus negocios particulares. Incluso hasta se perjudica a sí mismo, si es una persona honesta, perjudica sus negocios porque en el momento en que se mete al servicio público, pues ya sus negocios no pueden vincularse al Estado, no puede hacer negocios con el gobierno, ¿no? Sin Se embargo, es todo supone, lo contrario, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que es muy difícil una persona que exitosa dentro del ámbito privado pueda actuar de buena fe y en beneficio de la sociedad cuando se va al gobierno. Siempre es la ambición, porque es lo que ve, porque pues mira, siempre las tenemos, críticas hacia las actitudes negativas de los gobernantes vienen de la iniciativa privada. Saben perfectamente que, por eso cuando se meten a la administración pública, saben perfectamente que se meten a hacerse de dinero. ¿Por qué? Porque ellos ven que hay facilidad de que el político se hace de dinero. O sea, el mejor negocio para muchos pues es la política, ¿no? No es la, entonces, pues se van a esa actividad con esas intenciones. Yo no tengo un caso aquí en la mente de decir, bueno, este personaje que era un empresario y se metió al sector público por el mero afán de ayudar al gobierno, ¿no? Se meten por un afán de codicia, de yo creo que sí incrementar tendríamos sus ganancias personales. un ejemplo. A lo mejor me equivoco, no tengo toda la información, pero yo creo que sí hay un ejemplo de todo lo contrario. Es Pedro Joaquín Dubois. Creo que él no ha llegado a la presidencia municipal de Cozumel, pero sin embargo, pues, la fortuna del abuelo,
la fortuna del padre, el vivir en Cozumel, creo que le dan una conducción distinta y una lucha distinta, porque además se ha presentado como lo que es, como empresario. No ha pretendido presentarse como un servidor público ni nada que se le parezca. Entonces lo ha hecho con honradez. Ahora, hasta ahí, porque pues como mencionamos, no ha llegado ni a la presidencia municipal. Quién sabe cuál sería su comportamiento ya al estar sentado en esa posición. Pero si volteamos al pasado inmediato, el exgobernador Pedro Joaquín no tiene señalamientos de corrupción, Así no los es de tiene, los pocos. así es. Es Entonces, una bueno, ahí excepción, hay un ¿no? Pero, ejemplo de que sí se puede, ¿no? claro, Sí se puede cuando se quiere y cuando se tiene una formación realmente firme. Inclusive podríamos mencionar a Leslie Hendricks, quien ha ocupado pues la rectoría de la universidad y cómo la llevó y cómo consiguió recursos en el extranjero que han hecho de la Universidad Tecnológica que ella dirigió una buena universidad dentro del estado. Me parece que es otro personaje que no ha dado muestras de una ambición y de una corrupción brutal, lo cual no podemos así decir de es. su exmarido, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos un par de ejemplos de que si se quiere, sí se puede. Claro que se puede. Sí, claro, claro, aunque no ha llegado todavía a tener posiciones de De un manejo de ejecutivas, recursos autónomo. así es. Es que por lo regular se les mira así cuando están en posiciones en las que ellos son los que deciden el manejo de recursos de manera indiscriminada, ¿no? Como ocurre en una presidencia municipal, en una gubernatura, Pero ¿no? mira, si tuviéramos un sistema de gobierno correcto, con los antecedentes que se tienen, las fiscalías que se supone que son autónomas, pues por lo menos deberían de lanzarle un SOS al, al alcalde oiga, sí hay aquí algunos elementos que parece que no le favorecen, más vale que los vaya usted aclarando, pero no hay absolutamente nada, tampoco tenemos fiscal, porque si no tenemos tabasqueños, tenemos chapanecos, ¿m? Y la cuestión Sí, está en que, en el caso de Chiapas, pues sabemos muy bien que don Raciel, que es el actual fiscal, pues fue una recomendación abierta de Manuelito Velasco, ¿verdad? Un compromiso así del es. verde. Y entonces, entre compromisos políticos, los ciudadanos nos quedamos en el aire. Pero Hugo, ¿me permites que hagamos un corte y enseguida Claro que volvamos? sí, Gracias. claro. Ándale. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil.
En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros en este su programa Fuego Cruzado, en donde estamos con un gran líder de opinión en la península de Yucatán, con Hugo Trejo. Hablamos ya en el segmento anterior, bueno, pues de lo que se ha visto en cuanto a la incursión de la barredora en el estado de Quintana Roo, de algunos nexos que pudieran existir y de otros actos ligados al huachicoleo tan de moda y a la corrupción. Pero vayamos ahora a otro tema. Hugo, en la estela de luz, Greenpeace publicó una manta enorme hablando de la necesidad de salvar a la selva maya. ¿Por qué? Bueno, pues porque está el anuncio de la construcción de las otras vías que se requieren para el tren de carga. Se supone que el tren de carga definitivamente no iría de Cancún a Tulum por las condiciones de suelo, pero eso no evita que vaya de Mérida a Cancún y que recorra las otras entidades en donde también tuvo desarrollo la cultura maya. ¿Sí? No crean que porque se habla nada más de Yucatán o nada más de Quintana Roo, no, están las otras entidades en donde hubo partes en donde lograron el desarrollo de esta cultura. ¿Qué Sí, va a es pasar con Chiapas. una nueva devastación? Sí, en Chiapas. ¿Qué va a pasar con esta nueva devastación? ¿A quién le vendieron la madera? ¿Dónde está el dinero de la madera? ¿Cuántos árboles de madera fina fueron devastados, deforestados? La selva baja, los palitos se venden porque sirven para el conglomerado de los muebles que ahora se fabrican muchísimo más que antes. Este, ¿Qué han hecho con todo eso? ¿Y van a seguir devastando? Y ahora que ya no van a poder presentar ninguna organización, ni Greenpeace, ni las que están dentro de los estados y que son de ambientalistas, que permanentemente son acusados de ser mafiosos, ¿verdad? De armar escándalo y luego darles una lana y que todo se quede tan tranquilo. Y ya ni siquiera va a haber amparos. ¿Qué es lo que va a pasar, Hugo? ¿Alguien sabe a quién le vendieron todos esos troncos que veíamos, el desfile de volqueteros en las madrugadas cargando toda Sí, esta madera? sí, no, y muchos otros negocios subyacentes de la obra que no se vieron, ¿no? Hay muchísimas cosas que no se transparentaron en este afán de construir el Tren Maya, ¿no? Y de cierto, de devastar una gran parte de la selva. Uno entiende a veces que es, pues, con el pretexto del desarrollo y el crecimiento de la infraestructura en la zona del sureste,
porque pues en todo el sureste tenemos selva y cada obra que se haga va a implicar un menoscabo de la selva, ¿no? Y ese es lo grave. Yo entiendo que la obra de las vías del tren de carga pues van a ser las mismas, ¿no? Sobre las que cruza el tren Maya actualmente. No, Creo no que son nada las más, mismas. Primero porque la construcción de estas vías no está hecha para un soporte de carga, uno. ajá, Y dos, porque la carga, el transporte de carga camina máximo a 60 kilómetros por hora, máximo. Va 40, 50, dependiendo del número de vagones que traiga arrastrando. Entonces, esto impediría la circulación normal de un tren que es de pasajeros. ¿Sí? mm, Esa es una de las primeras explicaciones que inclusive dieron los de Canadian Pacific a raíz del accidente que tuvieron en el Estado de México, donde chocó un camión ahí, hubo muertos, etcétera, y sí. chocó contra el tren. Entonces ahí estuvieron hablando, porque este tren es de carga, estuvieron hablando de la Ah, necesidad de establecer una doble vía en donde se pensaba hacer un tren. En el caso del México Querétaro, por ejemplo, tal vez sí pudieran hacerlo de manera diferente, tal vez porque lo que se pretende también es un tren bala, entonces no puedes mezclar la carga con el transporte de pasajeros. Ahora, bueno, en tienes el razón, caso, en el caso, por ejemplo, de Playa del Carmen, pues Playa del Carmen era selva, sí, ¿eh? Tuvieron que crear incendios para poder no, justificar la presencia de venta de terrenos y el levantamiento el, de ca- fraccionamientos. el caso de Cancún, el caso de Tulum, o sea, al final de cuentas hay una devastación permanente, ¿no? En Tulum, en playas, es decir, la mancha urbana de playa ya es inmensa a costa del detrimento de la selva. Y Cancún, ¿no? Que ya casi llega a Leona Vicario también, y acá por Bonfil y toda esa zona, pues toda esa mancha enorme que tiene Cancún, pues era selva que se convirtió ahora en asfalto y edificios, ¿no? Al final de cuentas, la devastación a costa de la selva por el pretexto del desarrollo, ya sea económico, de infraestructura o urbano, es realmente brutal para la selva, ¿no? El costo. Ahora, te recuerdo una cosa, que gran parte de las vías del Tren Maya, salvo el tramo este que viene de Mérida hacia Cancún y el que se va de Cancún hacia Chetumal, el resto se hizo sobre las antiguas vías del tren de carga y de pasajeros que había desde la Ciudad de México hasta la ciudad, hasta Mérida, ¿no? Incluso algunas zonas de Izamal, Valladolid, por ahí se transportaba mucho el Enequén en los tiempos de gloria del Enequén y del Y se ferrocarril. transportaba por ferrocarril. Así es. Entonces, sí, lo que puede reforzarse o puede hacerse una vía alterna sería nada más en esos tramos nuevos, ¿no? Porque ya en esos tramos antiguos estaban hechos precisamente para carga, ya esas vías. Pues O sea, vamos a ver, porque Lo que es Campeche, Yucatán, lo que es el mismo, el transísmico, todo eso pues ya está hecho para carga, ¿no? Habría que así ver, es. eh, habría que ver el proyecto que presenten para el tren, para lo que es las vías de carga, ¿no? Porque todavía ahorita, pues, hablar sin tener un conocimiento previo por dónde se van a ir, cuál es el proyecto, pues es muy especulativo todavía. Pues vamos a ver en qué para, porque esto no deja de ser exhibiciones de orden internacional, que ya parecemos país de apaches. ¿Eh? ¿Sí? Ya, ya no protegemos el agua, no protegemos la selva, no cuidamos ni siquiera los sistemas del aeroportuarios para poder tener seguridad en el aterrizaje y el despegue de los aviones. En fin, cada vez presentamos un rostro diferente y por desgracia no el mejor. Crímenes, Así es. desapariciones como la de los colombianos, resulta que ya se pusieron a buscar y hay un registro de 134 extranjeros desaparecidos. Este, no, 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 no. ¿eh? Sí, Tenemos en duda hasta ese
0.6% de crecimiento económico. Todo el mundo se pregunta con qué están respaldando el dólar, que no tenemos la devaluación esperada, qué movimientos se están haciendo en Hacienda. En fin, se abren una serie de interrogantes Sí, que, sí, perdón, adelante. Sí, sí, Hugo. sí, mira, ¿sí me escuchas? Sí, Ah, bueno, mira, el problema, yo le veo en nuestro país y yo creo que en el mundo, que la mayor parte de los gobiernos del mundo, en el caso de México específicamente, el problema es que no tenemos gobiernos que sean autocríticos. Yo entiendo bien que hay que ponderar todo lo que se hace bien y lo que se hace con buenas intenciones, pero lo que los hace iguales a todos los gobiernos de todos los partidos es esa falta de autocrítica al momento de informar, al momento de vanagloriarse. Está bien que se vanaglorien por cosas que al final de cuentas es su obligación y su responsabilidad hacerlo. No lo hacen porque les cuesta a ellos, le cuesta al ciudadano todo, pero se vanaglorían y evitan hacer una autocrítica mínima. Entonces, todo está bien hecho. Así se violen los derechos de las personas, se violenten los derechos ambientales, la protección del medio, se cometan aberraciones. Bueno, recuerdas lo del tramo 5 del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Que se tuvo que modificar y nunca informaron quién cometió el error, cuánto dinero se gastó de manera inútil en ese tramo, porque luego se iba a hacer por la carretera y terminó haciéndose por la selva. Pero casos como eso lo tienen todos los gobiernos y ninguno es capaz de hacer una autocrítica a su gestión y de sancionar a los funcionarios que cometieron los errores. Eso es lo malo, porque desde gobiernos municipales, estatales, hasta el federal, todos parecen que nunca se equivocan, que todo está correcto y que todos son respetuosos de la ley cuando vemos en la realidad que no es así. Y eso es lo malo, que no somos capaces de ser autocríticos, ni como gobernantes ni como ciudadanos a veces. sí, y esto nos está arrastrando pues en todos los sectores porque a lo que acabas tú de mencionar tendremos que agregar las mentiras y la Así creencia es. de que la mayoría de los ciudadanos o somos estúpidos o no pensamos en lo más mínimo ni nos interesa ni nuestra familia, ni nuestros hijos, ni el futuro, ni nada. Porque pues recientemente se habló de la entrega de 9,000 kits de salud y se presumió de los 9,000 kits de salud para un país de 130 millones de mexicanos, me Sí, pregunto sí, yo. ¿Eh? es, Y hoy es, en la mañana estamos grabando este programa el jueves anterior, el jueves 26. Hoy anuncian que ahora sí van a marcar las licitaciones para la entrega correcta de medicamentos después de 8 años, de 7, perdón, después de 7 años, después de acusar que los laboratorios no entregan las medicinas. Y entonces salen los laboratorios y dicen, los laboratorios mexicanos a los que nos deben 14,000 millones de pesos, estamos trabajando y entregando y esperanzados en que nos paguen, pero son los laboratorios de la India los que les han fallado. Pero la distribución, esa no tiene pies ni cabeza. sí, Entonces, es el, ¿y quién está en la cárcel cuando acusaron que funcionarios y que todo el mundo hacía negocios con los medicamentos? Pues sí, hasta ahora mismo con el Amílcar. ¿Y quién está en la cárcel? ¿Y a quién le cargan todos los muertos por la falta de atención médica, por la falta de medicamentos? Incluso en el informe de este señor Clark, no, pues exhibieron una lista de las farmacéuticas que no habían cumplido. Y resulta que la que no cumplió al 100% es la que vendía las gasas. Cuando se tuvo una serie de denuncias de los familiares de las víctimas de la explosión de la pipa, que no tenían material para curar a sus familias, que no había ni gasas. Y entonces sí, salió sí. a la opinión pública que los culpables son los laboratorios estos a los que les encargaron las gasas y no cumplieron. ¿Qué es eso?
Y allá Sí, en sí, sí. Quintana Roo también las mentiras se multiplican. Y yo Sí, quiero en que todo me el digas, país. ¿hace cuánto tiempo que no ves los vectores fumigando en contra del dengue? Uf, ¿Hace cuántos años? no, ya ni me acuerdo de ellos. Antes era muy común recibir en tu casa a los fumigadores de las campañas contra el paludismo y todo. Y ahorita pues Dos veces al año por lo menos. sí, ¿Mm? sí, es muy ¿Hace difícil. cuánto que antes de un huracán como los que se prevén por estas temporadas, no vemos que vayan a podar los árboles que están cerca de los cables de luz? Sí, sí. ¿Te acuerdas que antes Oye, pasaban en todos los no, municipios, eh? no, pues imagínate que, por ejemplo, en el caso de la capital del estado, Chetumal, cada que llueve es un problema de inundaciones terrible, ¿no? Y no vamos a hablar de que sea una ciudad que haya crecido, que se haya multiplicado como lo ha hecho Cancún, Playa o Tulum, ¿no? Es una ciudad que pues al menos se mantiene, si no hasta ha disminuido su población, pero los problemas de inundaciones se han incrementado. Entonces uno no se explica por qué, por la negligencia, por falta de mantenimiento, ¿no? Y de repente te hablan de que van a hacer un proyecto millonario, o sea, en el papel, para buscar un sistema de ver cómo vamos a deshacernos del agua que cae en Chetumal, ¿no? De un proyecto de drenaje, digo, oye, el pretexto es para desviar dinero, no para resolver el problema, ¿no? Porque la CAPA, por ejemplo, que es la institución encargada del drenaje y de la dotación del servicio de agua potable a la gente, pues tiene técnicos y tiene gente ahí con mucha experiencia que conoce la ciudad, pero no, hay que encargarle a un particular que haga el proyecto ejecutivo, que se va a llevar 20 millones, ¿no? Por hacerlo, pero el problema sigue ahí. O Claro. sea, los problemas que surgen se usan solo como pretexto para desviar los recursos públicos. Es de veras insultante para el ciudadano esto que está ocurriendo, ¿no? En la capital y ocurre en todas las ciudades. Cualquier obrita, cualquier remodelación es millonaria. Uno ve los presupuestos que se hacen para remodelar un estadio, un poliforum, para Un reparar una parque. calle, y pareciera que van a construir 2 o 3 parques o 2 o 3 estadios juntos, de acuerdo a los montos que se manejan. Pero nadie dice nada, ¿no? Y todo el mundo sigue tolerando este despilfarro de dinero y esta carencia de servicios tan fundamentales como el de la salud, ¿no? ¿Desde cuándo está el hospital oncológico que ya está funcionando, pero no funciona? ¿Desde cuándo están los problemas de hacinamiento del Hospital General de Cancún, de falta de médicos, de falta de equipos técnicos? El problema del IMSS, el IMSS está saturadísimo, ¿no? Y lo ponen como institución a la que van a tener que canalizar a pacientes que no están inscritos en su padrón de derechohabientes, ¿no? Pero si no es capaz de atender a los propios derechohabientes, ¿cómo va a tener capacidad de abrirse a dar el servicio a la población en general? Son El cosas chiste que que está en todavía, ruinas. así es, por ejemplo. Ahí en la capital del estado, igual el ISSSTE, ¿no? Entonces sí hace falta que realmente se acabe con ese discurso triunfalista y de que todo está bien y que se haga una revisión crítica, autocrítica de lo que realmente nos hace falta y atacarla verdaderamente, no con palabras, no con rollos, no con que todo está muy bien, porque eso el ciudadano ya no se lo traga. Sino con acciones. Bueno, Así Hugo, es. creo que el tiempo se nos agota, por desgracia, porque mire usted, Quintana Roo tiene una importancia para nuestro país, una gran importancia. Primero, es una entrada de divisas muy importante, mucho, muy importante. Es el punto que ahora, como lo fue Acapulco en su tiempo, nos significa la ventana para el mundo. Es un lugar de reconocimiento turístico, de desarrollo, tiene gente muy buena,
ha preparado generaciones completas para atender el servicio turístico aún sin estar en una universidad o sin tener las escuelas suficientes. Ha sido un desarrollo muy importante para el país. Y de ahí que querramos señalar, pues lo que se está viviendo, lo que están viviendo los ciudadanos que no se lo merecen, porque llegaron como, pues en su mayoría, como se trató de la migración hacia los Estados Unidos, a cumplir un sueño. Hubo años que Quintana Roo se convirtió en el sustituto del sueño americano para los propios mexicanos. Y hoy lo vemos infiltrado de toda clase de bandas criminales, con una serie de errores, con una serie de abusos del gobierno, con muchos retrasos, que no merece un centro turístico que bien podría mantenerse como orgullo de nuestro país. Hugo, un último mensaje. Pues todo eso que tú dices, habría que trabajar para volverlo realidad de nuevo. O sea, Quintana Roo sigue siendo todavía un estado de esperanza, un estado que está en crecimiento, un estado que es un atractivo y es un reflector de México hacia el mundo. Aquí llega gente de todo tipo, gente buena que viene a buscar un sueño, como tú lo dices, gente que viene a divertirse, que viene a pasar una temporada de relax, de esparcimiento, gente que trae dinero para invertir y quiere hacerlo de buena manera, pero por lo mismo somos un polo de atracción que atrae también a gente mala, a gente que ve la oportunidad de hacer negocio con el crimen, ¿no? De hacer negocio con los vicios que tiene. Sí, porque es una magnífica plaza, sobre todo Así con la es, un llegada de mercado. tanto turista. Somos un mercado importante para todo tipo de negocios, ¿no? Entonces, el problema no está en que seamos atractivos y en que llegue gente. El problema está en que no tenemos autoridades con la visión, la convicción y la voluntad de hacer todo lo posible para combatir todo lo negativo que nos pueda llegar. Y ese es el problema, porque eso permite que las mafias se enquisten y que se involucren y que se mezclen con la autoridad. Y eso es lo que más daño nos está haciendo y tarde o temprano, más temprano que tarde, nos lo está cobrando ya. Hugo, muchísimas gracias por tu participación en Fuego Cruzado. Y vamos a estar pues en contacto más seguido para poder estar al tanto de lo que está sucediendo allá, sobre todo ahora que vienen los cambios y los jaloneos y las nuevas construcciones y todo esto de lo Sí, cual tendremos mucho por comentar. así es. Tela Muy- hay de dónde cortar, Lilia, para hoy, para mañana y para el futuro. Yo creo que siempre vamos a tener de dónde estar machacándole y señalando todo lo que esté mal y todo lo que perjudique a nuestros ciudadanos, Lilia. Y Gracias, es Hugo. un placer, un gusto estar contigo de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias por el favor de su atención y si nos lo permite, estaremos de nueva cuenta el próximo viernes. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.